Vamos hoy a la parte 45 y estamos definiendo la gracia en realidad. O sea, cómo la Biblia define la gracia, a ver si concuerda con la definición que nos dan los hermanos calvinistas. Y estamos en la parte 8 porque venimos cogiendo todos los textos del Nuevo Testamento. ¿Okay? Y vamos a empezar rapidito porque es largo hoy. ¿Okay? En la sección anterior estudiamos los textos del Nuevo Testamento en donde se usa la palabra haris hasta la carta a los Gálatas. No hemos encontrado todavía un texto que pruebe las ideas de gracia irresistible o gracia eficaz o llamamiento eficaz. Sí hemos visto que algunos de los textos y algunas frases, si las sacamos de su contexto o no tomamos en cuenta el uso de palabras del texto en el resto del Nuevo Testamento, pues sí, se pudiera decir que indican o sugieren que algunos de los términos creados por los teólogos de la predestinación salen de la Biblia. O sea, esto es un truco que utilizan mucho en los debates los calvinistas. Ellos te sacan el texto que suena a lo que ellos quieren decir y dicen, pero mira, la palabra dice esto, ¿cómo tú me contestas esto? Y de momento, pues, si tú no sabes lo que es el contexto, ¿entiendes? Pues mira, te comieron los dulces, te ganaron el debate, ¿te fijas? Y esa es la técnica que ellos utilizan. Pero lo que yo les estoy enseñando, compartiendo con ustedes todos estos lunes, es cómo utilizar el contexto para ver el verdadero, si ese texto o esa frase dice lo que el calvinista quiere que diga. ¿Okay? En esta sección, pues vamos a continuar con Efesios, que contiene varios textos favoritos de los que necesitan la predestinación. De hecho, en Efesios aparece la palabra predestinación 2 veces. ¿Ok? Así que vamos a ver el primero, Efesios 1:2. Espero que tengan sus Biblias ahí y listos para marcarla. ¿Ok? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aleluya. Como ya hemos visto, este es el saludo de introducción y despedida usado por Pablo. La gracia y la paz se desean juntas en este versículo. Los efectos de ambas se desean juntas. Pero de la misma manera que a la paz no le atribuimos ninguna función en producir la salvación o alguno de sus efectos, no necesitamos concluir que gracia aquí se esté usando para significar salvación o alguno de los efectos de la salvación. ¿Okay? O sea, si paz no produce salvación, ¿entiendes? No es parte de la soteriología, para usar un término teológico, pues gracia en esta oración tampoco lleva esa carga. ¿Okay? Recuerden que, por lo tanto, al no estar deseando gracia y paz a inconversos, ¿okay? O sea, lo acabo de decir, no tiene que ver con salvación. Pero lo otro que notamos aquí es que al estarle deseando gracia y paz, al no estar deseando gracia y paz a inconversos, se descarta que se estén usando para referirse a alguna función para producir salvación. Ya están salvos, se lo pongo ahí en letras mayúsculas, ya están salvos esta gente. Y a ellos se les está deseando gracia y paz. Por lo tanto, suponiendo que ahí hablara de la gracia solamente, pretender decir que esa gracia es la gracia irresistible que Dios, Pablo quiere que esa gracia irresistible empiece a trabajar en ellos para que se conviertan, ¿verdad? Pues no, porque es que ya están salvos. Así que gracia aquí no es esa gracia irresistible. Recuerden que gracia irresistible, gracia eficaz y llamamiento eficaz son cosas necesarias hechas por Dios, entre comillas, para provocar que los cadáveres inertes de la masa de perdición elegidos para salvación puedan cumplir con el papel asignado por el decreto eterno de Dios. Con esta descripción tan gráfica no estoy siendo sarcástico. Estoy utilizando conceptos expresados en la teología calvinista.
¿Ok? ¿Se acuerdan? Vimos declaraciones bien descabelladas cuando estuvimos citando a Agustín. Calvino dice unas cosas que tú dices, ajá, ¿de dónde sacó este pájaro esto? ¿Ok? Así que vamos a ver los siguientes versos en Efesios. O sea, ya vimos el primero, 1:1, ¿verdad? Que a los santos y fieles en Cristo Jesús, perdón, el 1:3, 1:2. Gracias a vosotros de Dios nuestro Señor, es el saludo. Y ya vemos, no tiene que ver con nada para que se salven, porque ya están salvos. O sea, los tres conceptos que estamos tratando de ver, si los textos donde se menciona, en los textos en donde se menciona gracia, si alguno de esos textos provee para sostener la gracia irresistible o la gracia eficaz o el llamamiento eficaz. Ya el primero no lo hace. Okay, vamos a los otros dos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, 1:6. Inmediatamente el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, tenemos dos pasajes corridos, se menciona la gracia, vamos a ver qué hay detrás de esta gracia mencionada en estos dos textos. El 1:6, ¿verdad? Para alabanza, mírenlo ahí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, wow, o sea que con esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Si lo examinamos fuera del contexto, se puede entender que Dios nos puso en el amado para aceptarnos con su gracia. ¿Ok? Wow. Dios nos puso en el amado para aceptarnos con su gracia. Cuando tú aceptas el paradigma de los calvinistas, decreto, el decreto te lleva a la elección te lleva a la gracia te lleva a la generación te lleva a la fe te lleva a Cristo y entonces eso te lleva a la justificación. O otro paradigma, aceptas el paradigma de decreto que te lleva a la elección, que te lleva a Cristo, que te lleva a la fe, que te lleva a la generación, que te lleva a la justificación. Esto va a variar según las distintas divisiones dentro de la teología, desde Agustín hasta Arminio. Arminio creía que Dios predestinó a los que sabía que iban a creer. Por lo tanto, creía en el mismo destino o decreto calvinista. O sea, Arminio es calvinista. No se equivoquen. No se coman ese dulce. No resbalen en esa cascarita. Por siglos, los calvinistas han querido dividir este debate entre calvinistas y arminianos. No, como si los arminianos fueran otra cosa. No, Arminio cuestionó unas cosas de Calvino. ¿Ok? Y de ese cuestionamiento hay un concilio, y de ese concilio es que salen los 5 puntos del calvinismo. ¿Ok? Para combatir 5 proposiciones, 5 cuestionamientos que Arminio estaba haciendo a ciertos puntos del calvinismo, pero Arminio era calviniano. Fue discípulo de uno de los grandes calvinistas. ¿Ok? Así que, o sea, creo que fue con Besa. Él estudia bajo los pies de Besa, que era discípulo de Lutero. Entonces esta gente creía en predestinación. Y Arminio creía en predestinación para salvación. Para salvación. Ellos tratan de suavizarlo, como les dije. Ah, no, como Dios sabía quién va a creer, pues a ese Dios lo predestinó. Y como ya yo les he dicho, tú sabes, eso no procede, no se cae de la mata cuando lo examinamos, ¿ok? Así que no caigan nunca en el debate, que tú eres arminiano. Yo no soy arminiano. Yo me cuestiono la predestinación. Pongo el nombre que te dé la gana, ¿ok? Pero yo no soy arminiano. Es como el debate del clima. Los que no están de acuerdo con que el hombre está calentando la atmósfera, le dicen deniers. Pero es que no hay tal cosa como deniers. ¿Entiendes? Ellos son los deniers. ¿Ok? Porque ellos no quieren aceptar que está equivocada su propuesta. Pero los verdaderos científicos climatólogos
cuestionamos que el planeta se esté calentando por la actividad humana. Eso es todo lo que se está cuestionando. Ahora, que el clima está cambiando, el clima siempre está cambiando. ¿Ok? El clima siempre está cambiando. Entonces ellos dicen, no, el que no cree en lo que nosotros decimos, que el planeta está calentando, eso es un climate denier. No, porque nosotros estamos claros que el clima está cambiando, pero no por las razones que ustedes, los progresistas liberales quieren. ¿Ok? Eso es todo. Pues aquí los calvinistas siempre se han escondido en disfrazar el debate como algo entre calvinistas y arminianos. No, eso es entre calvinistas y calvinistas. ¿Ok? No se coman esa guasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Pues si tú aceptas cualquiera de esos paradigmas calvinistas, pues entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú aceptas cualquiera de ellos, solo vas a ver en el texto, en Efesios 1:6, que la gracia te puso en el amado. Pues no hay otra forma o mecanismo por el cual la criatura llegue o se ubique en el amado. Porque eso es todo. O sea, ellos, recuerden, cuando vimos cómo cada uno construyó su teología desde Arminio, nosotros vimos que ellos se metieron, crearon unas preguntas por las premisas falsas que utilizaron, crearon una serie de contradicciones y preguntas, entonces ellos empiezan a inventarla, a construir la teología para que todo eso les cuadre, que todo eso haga sentido. Entonces, pero como hemos visto hasta aquí, cuando examinamos el contexto, encontramos que el uso de una palabra cambia de significado. Vimos en la parte 36 que ese capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 23, no enseña que fuimos elegidos para estar en Cristo. La elección de los efesios fue en Cristo, no para estar en Cristo. ¿Y cómo llegaron a Cristo? Lo dice ahí en el 12 y 13, habiendo oído la palabra y habiendo creído. Así es como Pablo explica en ese capítulo 1 que se llega a Cristo. No es que la gracia te puso en Cristo, no es que Dios te decretó que tú te ibas a salvar y entonces te aplicó la gracia, entonces tú creíste y entonces tú oíste. No, eso no es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Okay? El pasaje no enseña que llegaron porque se aplicó la gracia irresistible o eficaz o porque Dios los llamó eficazmente en Cristo. En el pasaje, cuando se habla de predestinación y elección, se detalla las cosas para las que fuimos predestinados y elegidos, y ninguna fue para llegar a Cristo. Ninguna. ¿Okay? Vamos a ver el contexto. Antes de ese verso 6, miren el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El tema que sigue de aquí en adelante es toda bendición espiritual en Cristo. Por lo tanto, sería asumir que el pasaje se va a referir a alguna bendición espiritual antes o fuera de Cristo, o alguna acción de Dios previa para llevarnos a Cristo. Eso sería asumirlo, importarlo en el pasaje, el término que me han visto usar en varias ocasiones. Pero de lo que Pablo va a hablar ahí es de que va a hacer una lista de esas bendiciones espirituales en Cristo. Ya en Cristo. De ahí en adelante, ¿qué tenemos en Cristo? Viene el verso 4. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice ahí? Nos escogió en Cristo, no para Cristo. No hay una elección ahí. Eso nos dice que la elección fue para que recibieras a Cristo, que es lo que propone la teología calvinista. Nos escogió en Él.
¿Ok? Nos escogió en Cristo, no para Cristo, antes de la fundación del mundo. No nos escogió fuera o aparte de Cristo. Y nos escogió no para salvarnos, sino para que una vez estando en Cristo, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí no se ha dicho que hubo elección para estar en Él, mucho menos que la gracia estuvo envuelta. ¿Me están siguiendo? Están subrayando, están coloreando los textos para que después no se pierdan, hagan notita. Bueno, viene el verso 5. En amor, todo eso que dice el verso 4, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Que nos escogió en amor. Fue la acción de Dios. No es que usó el amor para hacer algo en nosotros. Él lo hizo motivado por amor. Eso está ausente en las confesiones calvinistas cuando hablan de la elección y el decreto. Yo le puse ejemplo de 3 confesiones cuando empezamos a hablar de la elección y vimos que no aparece el amor. No aparece en ninguna, tal vez en otra que yo no he leído, pero en esas 3 que yo cité no dice, no habla del amor de Dios en esa elección, sino que es arbitrariamente, porque Él le dio la gana de elegir. Okay. Al decir en amor, deja fuera que haya sido un acto arbitrario e insensible de parte de Dios. En amor nos predestinó. Y entre paréntesis pongo proorizo, es la palabra ahí, que significa predeterminó, prediseñó. ¿Ok? Ya en partes anteriores les he venido explicando que orizo no es la palabra para destino en griego. Hay 6 palabras en griego que sugieren destino, suerte, fortuna. ¿Ok? Entonces, la principal es Moira, recuerden. Así que en amor fue que Dios nos predestinó, no para salvarnos o ponernos en Cristo, sino para qué? Para ser adoptados y por medio de Jesucristo. ¿Ok? La predestinación ahí mencionada no es para salvarte, no es para estar en Cristo, es para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, no antes de Jesucristo, no aparte de Jesucristo. ¿Ok? Ya vimos en Romanos 8:23 que la adopción no es ahora, es futura. Y esa predestinación para ser adoptados por medio de Jesucristo fue por el puro afecto de su voluntad. Ocurre en conjunto con la elección en amor para ser santos y sin mancha. Y todo eso es, y viene el verso 6 ahora, que fue el que citamos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí hay 3 bendiciones espirituales, según el verso 3, ¿verdad? Recuerden que el verso 3 nos dijo que vamos a hablar de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ok. Estas 3 bendiciones espirituales son para la alabanza del reconocimiento de su gracia. Y aquí gracia se añade al amor del verso 5, pero que se refiere a lo que dice el 4, y se añade al puro afecto de su voluntad del verso 5, para describirnos la intención de Dios para nosotros en Cristo. Escogernos, predestinarnos y aceptarnos. Todo en Cristo, no antes de Cristo ni aparte de Cristo. Por lo tanto, gracia aquí no es el medio por el cual Dios nos pone o nos atrae a Cristo. Es solo la motivación de Dios por la cual nos hace aceptos y en el amado. Nos escogió en Él, en amor. Nos predestinó por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y nos hizo aceptos en el amado
por su gracia. Aquí gracia no juega un papel mayor en bendecirnos del que juegan su amor y el puro afecto de su voluntad. Y por esa gracia de Cristo es que nos llega otra bendición espiritual. Y viene ahora el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No vemos tampoco aquí, verso 7, que la gracia nos traiga a Cristo. Por estar en Cristo es que nos llega redención en su sangre y perdón de pecado como efecto de su gracia. Cristo no es efecto de la gracia. La gracia es efecto de Cristo. Y como efecto de la riqueza de su gracia, nos llega la redención y el perdón. Cuando usted está leyendo a Pablo, usted tiene que estar bien pendiente qué viene primero, qué viene después. ¿Qué produce qué se relaciona con qué? ¿De dónde Pablo comienza una línea de argumentación? ¿Cómo la ramifica? Porque a veces la divide en 2, 3 ramificaciones. Y después, ¿cómo converge? Él la reúne toda en la conclusión al final, pero en relación con... Que tú dices, adiós, pero ¿de dónde Pablo saca esto? No. Tienes que mirar para atrás ver dónde él empezó. ¿Ok? Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que él está describiendo las 3 actitudes de Dios en concedernos 3 bendiciones. ¿Ok? Y todo es en Cristo. Fíjese que lo repite en cada texto, en Cristo, en Cristo, en Cristo. O sea, fuera de Cristo nada de esto ocurre. Por más gracia que haya o que le quieran, vamos a poner, por más que quieran condimentar esto con mucha gracia, con que traen un dron de gracia, para echárselo a esto, como quiera, si no estás en Cristo, nada de esto ocurre. ¿Ok? No importa cuánto lo sazones con la gracia. ¿Ok? La gracia es efecto de Cristo. Véanlo ahí. No puede ocurrir nada de todo eso que Dios está haciendo por su gracia fuera de Cristo. Ocurre. Pero en la teología calvinista sí ocurre. Y Cristo y sus sacrificios son solamente accesorios para complementar, para cumplir lo que ya Dios hizo en la gracia. Así es que ocurre en la teología calvinista. Recuerden que el sujeto que inicia toda la acción del pasaje es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el que está haciendo todo esto. ¿Okay? Véanlo en el 3 de nuevo si se perdieron. ¿Okay? O sea, si Dios y Padre de nuestro Jesucristo es quien está haciendo todo esto, entonces no puede ser la gracia el sujeto. La gracia no puede ser el personaje. ¿Okay? Porque el personaje es el Dios y Padre de nuestro Jesucristo. O sea, si tú buscas la gracia, vamos a poner que no se mencione gracia de Dios en ninguna parte, en ningún momento. ¿Ok? Suponiendo eso, mire, como quiera el Dios y Padre nuestro Jesucristo, hace todas las cosas sin la gracia. ¿Ok? Es la teología calvinista la que pone imprescindible la gracia irresistible. Porque no puede ser gracia pela, tiene que ser con apellido. Irresistible. ¿Ok? Entonces, el Dios y Padre de nuestro Jesucristo, Él en amor, según el puro afecto de su voluntad y por su gracia, nos escogió en Él. Nos predestinó para ser santos y sin mancha y nos hizo aceptos en el amado. De la misma manera que Dios no le dijo al amor que nos escogiera en Él y no le dijo al puro afecto de su voluntad que nos adoptara en Cristo Jesús, tampoco le dijo a la gracia que nos aceptara en el amado. ¿Ok? Si me están siguiendo, esa es la conclusión.
la actitud que Pablo está mencionando por la cual Dios hizo cada una de esas cosas, la actitud no es la causa es Dios. El Dios y Padre es quien está haciendo la bendición en nosotros, porque estamos en Cristo, porque si estamos fuera de Cristo no ocurre nada. ¿Okay? Fíjense que yo le puse en rojo a Cristo. Mírenlo ahí. Mírenlo en rojo. En Cristo. Mírenlo aquí. En Él. Mírenlo aquí. Por medio de Jesucristo. Mírenlo aquí. En el amado. Mírenlo aquí. En quien Dios y Padre nuestro Jesucristo hizo todas esas cosas en amor, por el puro afecto de su voluntad y por su gracia, en Cristo. Mire lo que yo le acabo de decir aquí. De la misma manera que Dios no le dijo al amor que nos escogiera en Él. Acuérdense que fuimos escogidos en amor. De la misma manera que el Dios y Padre no le dijo al puro afecto de su voluntad que nos adoptara en Cristo Jesús. Tampoco le dijo a la gracia que nos aceptara en el amado. Porque empecé diciéndole que los calvinistas rápido dicen, ¿lo ves? Por la gracia es que estamos en el amado, ¿no? Es parte del folclore evangélico personalizar la gracia como si fuera la cuarta persona de la Trinidad, o referirse a ella como un ente, o la fuente de donde Dios saca o fabrica los beneficios que le va a imponer a los elegidos. Este problema comienza desde Agustín. Cito aquí de la historia del pensamiento cristiano de Justo González, tomo 2. Dice Justo. Por último, antes de pasar a otros aspectos del pensamiento de Agustín, debemos indicar que su doctrina de la gracia difiere de la del Nuevo Testamento, por cuanto el teólogo hiponense hace de la gracia un poder o efluvio divino que actúa dentro del ser humano. En el Nuevo Testamento la gracia es una actitud por parte de Dios, su amor y su perdón. Esta transformación del sentido del término gracia tendrá dos consecuencias importantes en el desarrollo de la teología medieval. En primer lugar, se plantea la cuestión de la relación entre la gracia y el Espíritu Santo. Pues esta gracia concebida a modo de efluvio o poder parece usurpar algunas de las funciones tradicionalmente atribuidas a la tercera persona de la Trinidad. En segundo lugar, y en parte como un intento de resolver algunos de los problemas planteados por la doctrina agustiniana de la gracia y su relación con la predestinación, se desarrolla toda una doctrina de la gracia en la que se distinguen y clasifican varias clases de gracia. De más está decir que tales distinciones y clasificaciones adolecen de una rigidez muy distinta del espíritu de Agustín. Y yo diría chapucerías teológicas. ¿Okay? Entonces, toda esta construcción teológica ha permeado la iglesia de Occidente hasta nuestros días, nosotros. Y la gente habla de la gracia como si la gracia es la que salva. Esto no ha ido un montón de evangélicos diciendo no, porque la gracia es la que nos salva. Y a mí eso me está bien raro, porque yo que soy One Way Bible, soy la escritura. Yo no veo en la escritura que la gracia salve a nadie, es Jesucristo el que salva. Yo no veo la gracia perdonando pecados. Hemos visto en Romanos, no vimos la gracia justificando a nadie. No vimos la gracia eligiendo a nadie, hasta ahora no lo hemos visto. ¿Sí? Pero esto es por todas las contradicciones que ellos, por no admitir que eran contradicciones y cambiar todo el modelo, botarlo a la basura y hacer algo que fuera coherente. Pues entonces empezaron a construir términos. Es como yo les digo, empezaron a poner apellidos a los términos. Entonces, la gracia irresistible. No está en ninguna parte de la Biblia, pero ellos necesitaban eso para poder explicar razonablemente su modelo.
Ellos van a hablar de infralapsarianismo, supralapsarianismo. Wow. ¿Entiendes? Okay. Ellos necesitan eso, pero yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Y nunca tuve que saber nada de eso, ni para yo entender lo que Dios hizo en mi vida, y mucho menos para explicarle a un impío en la calle lo que necesitaba para salvarse y convertirse a Cristo. Ok. Voy a dejar el capítulo 1 hasta ahí, pues el resto del pasaje lo analicé en la parte 36, viendo el uso de decreto y elección en Efesios. Okay. Ahora vamos a ver el uso de la palabra gracia en el capítulo 2 de Efesios. Vamos al 2.5. En sus Biblias ahí, ¿verdad? Ok. Vamos al 2.5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Oh, esto le encanta a los calvinistas. Oye, mira, ahí dice que por gracia nos salvamos. Ahí está. Ahí está. Oye, mira, muerto el pollo, ya, se acabó el debate. Somos salvos por la gracia. Okay. Aquí Pablo introduce la gracia y al aparecer entre paréntesis, no es que la gracia es el tema o la línea de pensamiento de lo que viene hablando, sino que la gracia tiene que ver con lo que está diciendo y con la conclusión a la cual va a llegar. Ahora, ¿de qué viene hablando Pablo aquí en Efesios 2.5? Vamos a ver el contexto. Y él, vamos al verso 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y ahí lo paro. Ya vimos cómo en el capítulo 1 Pablo describió cómo toda bendición espiritual nos llegaron por las buenas intenciones y atributos del Padre, pero todas nos llegaron en Cristo. ¿Okay? Acabamos de estudiar el capítulo 1 y vimos que las buenas intenciones y atributos del Padre nos llegan todas esas bendiciones espirituales que le está enumerando, pero nos llegaron en Cristo, no aparte ni antes de Cristo. Aunque se nos describe la intención de Dios en cada una, no es la intención descrita la que hace efectiva cada una. Todas, lo pongo en letra mayúscula, todas ocurren en letra mayúscula, Cristo. Eso fue lo que acabamos de ver en el capítulo 1. Ahora Pablo va a hablar no de cosas con las que nos bendijo y que operan en nosotros ya salvos, sino de lo que ha hecho en nosotros antes de salvarnos. Va a hablar de la vida que nos dio en Cristo. Allá en el capítulo se menciona un montón de cosas que tenemos, ¿verdad? Pero aquí, específicamente a la hora, hace como yo digo, una ramificación. Ok, vamos a hablar de la vida, ¿ok? En Cristo. En el capítulo 1, él no menciona la vida, solo bendiciones y privilegios en los lugares celestiales. Eso es todo lo que está hablando allá en el capítulo 1. Va a hablar aquí de la vida, que es lo que nos cambió de un estado a otro. Va a explicar cómo Dios nos sacó del estado en que estábamos y nos hizo salvos. ¿Okay? También hablando de bendiciones y privilegios, ¿verdad? Pero va a hablar de la vida. Comienza diciendo en el verso 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Párenlo ahí. Describe la condición en la cual estábamos. Este pasaje lo utilizan los que necesitan la predestinación para probar la propuesta calvinista de la depravación total. Según ellos, muertos aquí significa incapacidad para querer, creer o decidir salvarse. Pero el primer problema es que muerte no significa inactividad o terminación. Significa separación.
separación. Póngalo ahí en la imagen de su Biblia. Muerte, separación. El segundo problema es que por lo que describe de esa muerte, confirma que muerte no es inacción. Mira todo lo que pasa en esa muerte. Y se lo estoy poniendo en rojo ahí en la pantalla. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pregunto, ¿cómo es que muerte significa capacidad para andar, seguir, desear y hacer, lo que está en rojo, las cosas de este mundo y de nuestra carne, y no puede significar capacidad para andar, seguir, desear y hacer las cosas de Dios? ¿Cómo es eso? ¿Sabes por qué? Porque hay algo que se llama teología agustiniana y teología calvinista que definen que porque el hombre es esclavo del pecado y por lo tanto está esclavizado a andar, seguir, desear y hacer el pecado, no puede querer, desear o creer otra cosa que no sea pecado. Y como definen muerte como incapacidad de oír, ver, andar, seguir, desear y hacer lo de Dios, por eso no puede significar oír, ver, andar, seguir y hacer las cosas de Dios. ¿Entiendes? Porque ellos lo definieron así. ¿Se acuerdan? De hecho, cuando empezamos aquí con la gracia, le cité el pasaje de Agustín. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que Agustín definió que el hombre es libre para pecar? Y yo les dije que eso es sendo disparate de Agustín. Y todo el que cree eso, y cree que eso es el batazo, el jonrón más grande de Agustín, tú sabes, en las grandes ligas, mire, eso es un disparate. Y yo les expliqué por qué es un disparate. Ok. Descaradamente se utilizan el pasaje de Lázaro en la tumba como ejemplo de lo que es muerte espiritual. Y aunque aquí en Efesios ese cadáver está inerte para lo de Dios, no está inerte para pecar. O sea, funciona solo. Porque te dicen, no, porque mira, Lázaro estaba, es manera que Lázaro estaba muerto, muerto, muerto. Cristo le habló, le dio vida y lo sacó. Así mismo Dios hace con los pecadores muertos que Él eligió. Él les habla y les da vida para que se levanten y resuciten. Entonces están aquí. Pues mira, aquí en Efesios resulta que ese cadáver, ese muerto, que está inerte, inactivo para las cosas de Dios, resulta que no está inerte para pecar. Todo por una mala definición de muerte. Otro argumento que no es parte de este estudio es que cuando dice éramos hijos de ira, cuestiona el argumento de los salvos siempre salvos de que hijos siempre hijos. En salvo siempre salvo se propone que una vez vienes a ser hijo, siempre serás hijo. Pero tienen que explicar cómo eras hijo de ira y ya no, o por qué una es permanente y la otra no. El calvinista tiene que explicar cómo es que estabas predestinado para salvarte y a la vez estabas predestinado para ser hijo de desobediencia e hijo de ira. O una estaba predestinada y otra no. Eso lo tienen que explicar. Los salvos siempre salvos en su debate y los calvinistas en su debate. Ok. El otro argumento que surge del pasaje es si esa vida Dios te la da para que puedas querer, creer y decidir por Cristo. O si al querer, creer y decidir por Cristo, recibes la vida. ¿Ok? Pues acuérdense, estamos aquí en el argumento de qué vino primero, el huevo o la gallina. Esa vida mencionada aquí, vamos a ver si vino antes para que pudieras querer, creer y decidir por Cristo. O si tú tienes que primero
querer, creer y decidir a Cristo para recibir la salvación. La depravación total propone que el hombre está tan incapacitado que no puede querer, creer o decidir. Por lo tanto, Dios tiene que regenerarlo primero para que pueda querer, creer y decidir. El pasaje empieza diciendo, ¿cuándo nos dio esa vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si sacas la frase de su contexto, pues el calvinista dice, ¿lo ves? Dios da vida cuando estás muerto. Y así Dios resuelve la incapacidad del hombre para actuar. Eso es lo que dice un calvinista cuando ve esa frase. Y la saca del contexto. Bueno, si aplicamos la primera regla de hermenéutica, ver el significado de las palabras. Muerte no es inacción, muerte es separación. El pasaje, según mi teología, se lee de esta manera. Y él os dio unión, o para usar una palabra más paulina, os dio reconciliación a vosotros cuando estabais separados en delitos y pecados. Así es que se lee ese pasaje con hermenéutica. Y una primera regla hermenéutica que tenemos que ver cuál es el significado de la palabra. Si es literal o si es una metáfora o es un símil, es una comparación, es una hipérbole, es una sinedoki, es una... huele mil formas que hay de figures of speech, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, muerte y separación. Si muerte y separación, el pasaje se va a leer y él os dio. ¿Cómo cambiar vida por unión? Porque la vida viene a resolver la separación, no la inacción, no la incapacidad del hombre. ¿Entiendes? Viene, por lo tanto, la vida en contraste con la muerte. ¿Ok? Va a ser unión o reconciliación en contraste con la separación en delitos y pecados. Así entonces preguntamos, ¿cómo Dios efectúa la reconciliación? Dios nos acerca primero para que después aceptemos a Cristo. ¿Qué dice ahí del 4 al 5? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahí viene entre paréntesis. Por gracia sois salvos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en el 4 y el 5? Nos da a Cristo y juntamente con él cancela la separación. Entonces menciona la gracia y lo hace para recordar que es porque es rico en misericordia. No merecíamos ser salvados. Y por su gran amor, porque es rico en misericordia y por su gran amor dio. Y es gracia porque no fue una obligación ni un acto arbitrario e irracional de parte de Dios. Dios se compadeció de la miseria que el hombre trajo sobre sí mismo y por su amor decidió resolver el problema. Aquí gracia describe la motivación de Dios en salvar. Gracia no describe la salvación. La salvación es la vida juntamente con Cristo. Volviendo a la pregunta de si Dios nos acerca primero para que después aceptemos a Cristo. No hay vida antes de Cristo ni aparte de Cristo. Hay vida juntamente en Cristo. Al igual que toda bendición espiritual del capítulo 1, que todas son en Él, esta vida también es en Él. Y a su nombre, gloria. Si Pablo, años antes, en Romanos 4:16, fíjense que Romanos es de las primeras cartas que escribe Pablo, y Efesios es de las últimas en su vida. Si Pablo, años antes, en Romanos 4:16, nos definió que la gracia es por fe, ¿qué dijo Pablo en 4:16? Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin
de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y esa fe es para ser justificados en Cristo. Aquí, gracia no puede ser que nos da algún beneficio antes o aparte de Jesucristo. Pablo está hablando de los beneficios que Dios nos da en Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Vamos al verso 6 y 7. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sigue la lista? Nos resucitó, o sea, nos dio vida, ¿verdad? Pues continúa. Nos resucitó y tampoco fue antes o para recibir a Cristo. Fue juntamente con Él. Y como la lista es bien larga, vuelve y habla de las riquezas de su gracia. Y todas esas riquezas son en Cristo Jesús, no antes de Cristo ni aparte de Cristo. 5 veces habla de riquezas en Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. 1:7. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para mostrarle ese es el 1:18. Para mostrarle en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Abundante riqueza de su gracia, 2:7. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 3:8. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, 3:16. En las 5 ocasiones esas riquezas están siendo aplicadas en salvos, no en inconversos. Por lo tanto, no podemos entender que la palabra gracia, ocurriendo en el contexto de alguna de esas riquezas, se pueda referir a algo que Dios hace para capacitar a alguien para traerlo a Cristo. En el verso 5, cuando dice, os dio vida cuando estabais muertos, aunque eso ocurre antes de que se salven, no está hablando de que Dios hizo algo para activar algo en el hombre que estaba desactivado. Está hablando de algo que Dios hizo en Cristo para cambiar en Cristo lo que tenía al hombre separado e impedido de acercarse. No está hablando de lo que Dios hizo para resolver la incapacidad del hombre para querer, creer o desear a Cristo. Está hablando de lo que Dios hizo para resolver la incapacidad del hombre en resolver la separación. El hombre no podía remover lo que estaba en el medio. ¿Qué era lo que estaba en el medio que el hombre no podía resolver? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Jeremías 2:22. Dicho todo esto, entonces vemos el verso 8, en donde Pablo procede a detallar el tema paralelo que nos avisó en el verso 5, cuando dijo entre paréntesis, por gracia sois salvos. Ya vimos lo que esa gracia significa, la motivación de Dios en salvar. La salvación, con todas las bendiciones incluidas mencionadas desde el capítulo 1, vienen por las buenas intenciones de Dios en darlas en Cristo. Porque ninguna ocurre ocurre antes o fuera o aparte de Cristo. Y vimos que desde Romanos, todo lo que se consigue en Cristo se adquiere, se recibe por creer en Jesucristo.
Pues cuando en el verso 8, aquí en Efesios, comienza, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. 8 y 9. Esa gracia no es o no describe que Dios nos puso en Cristo para ser bendecidos con toda bendición espiritual. Es por medio de la fe que accesamos la salvación. Ya nos dijo en el 5 que nos dio vida juntamente con Cristo cuando menciona la gracia. Y en el 1:12 nos dijo los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en el 13 dijo habiendo oído y habiendo creído. Por lo tanto, en ese contexto es que tenemos que entender aquí el 8, que ocurre, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe nos pone en Cristo, no la gracia. Y cuando dice aquí, no por obra, lo leemos según Romanos 4:16, es por fe para que sea por gracia. La gracia proveyó la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación en Cristo. La gracia del Dios y Padre proveyó en Cristo toda bendición espiritual y la vida juntamente con Cristo. Capítulo 1, capítulo 2 de Efesios. El énfasis en la gracia de Dios en el Nuevo Testamento es que los dioses paganos no se caracterizaban por su amor y su gracia hacia los hombres. Por otro lado, no es la intención de los apóstoles presentar la gracia como una fuerza o una ley a la cual Dios se limita. Gracia es una actitud de Dios producto de su amor y misericordia. Eso es lo que hemos visto hasta ahora cuando aparece la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Cito de la parte 41. Tradicionalmente se interpreta este texto, el 2:8, como que la gracia y la fe mencionados no son de nosotros, sino de Dios. Se da por sentado que la gracia y la fe son el don de Dios. El problema con esto es que en griego gracia y fe son femeninos y esto es neutral. Debió haber dicho estas para evitar confusión. Pero al decir esto en singular y neutro, tenemos que preguntar, ¿qué hay en la oración que pueda ser neutro? Fácil, soy salvos. Aunque salvo es masculino, pues los recipientes genéricamente se les refiere como masculino. La acción de Dios es neutral. Salvar no es ni masculino ni femenino. Ya vimos en Romanos capítulo 3 que la justificación dada por gracia es obtenida por medio de la fe en Jesucristo. Eso Pablo lo discutió en Romanos por todos los capítulos. Por tanto, es bien difícil creer. Ok. Veníamos hablando de Romanos capítulo 3, que la justificación dada por gracia es obtenida por medio de la fe en Jesucristo. Pues aquí, años más tarde, no podemos inferir que Pablo cambió y que el por medio de la fe significa aquí algo diferente a lo que se definió en Romanos. Por tanto, es bien difícil creer que gracia en este capítulo 2 signifique gracia irresistible, gracia eficaz o llamamiento eficaz. No hay salvación en la gracia. Por la gracia hay salvación. Y todas las cosas mencionadas en Cristo. Y se adquieren habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él. Alaba lo que vive. Ahí lo dejamos. Gracias a los hermanos que me han enviado su donación. Ya saben, HC03, Box 8156. Canóvanas, Puerto Rico 00729. O mi cuenta de PayPal, Pedro Raya Hipólito con H @hotmail.com. Esa es mi cuenta de PayPal. Tengo ATH móvil que es 787-688-1807. Ese es mi número de teléfono. Obviamente, usted tiene una pregunta, una duda, llámeme por las noches, que ahí siempre yo estoy aquí a esta hora. Me acuesto temprano porque madrugo, pero si no me deja voicemail o me pueden enviar preguntas o comentarios por Messenger o por messages de teléfono. Yo no tengo WhatsApp,
Ni Instagram, ni Pinterest, ni ninguna porquería de nada. Sencillito, sencillito. Yo estoy en contra de las aplicaciones. Aparte que me llenan el teléfono, que es viejito.